Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de lógica. En esta oportunidad les voy a explicar de qué manera diagramar argumentos. Específicamente en la presentación de hoy solamente veremos la diagramación de argumentos unitarios. Un argumento unitario, en este caso, quiere decir que vamos a representar pasajes en los que solamente exista una conclusión. Recordemos que, por definición, el razonamiento solamente tiene una conclusión. Sin embargo, veremos más adelante que hay textos en los que hay premisas que también funcionan como conclusión, en donde las relaciones se complejizan y por eso hacemos esta distinción. ¿Qué vamos a estar representando en esta situación? Simplemente la estructura de un argumento cuando éste muestra la relación entre premisas y una sola conclusión. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para diagramar un argumento o un razonamiento? Como primera medida, vamos a asignarle a cada proposición del razonamiento un número en orden ascendente. Es decir, si lo primero que leemos es una premisa o una conclusión, no importa, le vamos a asignar el número 1. Y así sucesivamente, no importa la cantidad de proposiciones que aparezcan. Así, si vemos el ejemplo que tenemos acá en la presentación, contrario a lo que mucha gente piensa, el resultado positivo de una prueba de H&B no es necesariamente una sentencia de muerte. A esa proposición le vamos a asignar el número 1. Y luego dice, por un lado, el intervalo entre el desarrollo de anticuerpos y la aparición de síntomas clínicos dura en promedio cerca de 10 años. Nuevamente, el procedimiento me dice que le tengo que asignar el número 2. Y finaliza. Por otro lado, en la actualidad, muchos informes sugieren que es posible que un número significativo de personas cuyo resultado de la prueba es positivo nunca desarrollan clínicamente el SIDA. Entonces, le vamos a asignar a esta nueva proposición el número 3. Una vez que cumplimos con esta primera regla del procedimiento de diagramación, lo que tenemos que hacer es detectar cuál o cuáles de todas esas proposiciones que marcamos son las premisas y cuál es la conclusión. De esta manera, detectamos que la primera proposición es la conclusión, mientras que 2 y 3 son las premisas de este razonamiento. ¿Qué tengo que hacer en un tercer momento de esta serie de reglas? Bueno, vamos a pasar al diagrama propiamente dicho. Lo que tenemos que hacer es dibujar mediante estos números con círculos que veníamos haciendo sobre el razonamiento. Vamos a poner especial atención en que la conclusión debe ir en el plano de abajo del dibujo y las premisas van a ir en el plano de arriba. Así, en el ejemplo anterior, vamos a tener 2 y 3 como premisas y 1 como conclusión. Quiero que tengan en cuenta algunas particularidades de la diagramación. No todos los razonamientos se diagraman de la misma manera porque no todas las relaciones entre premisas y conclusión son iguales. Acá podemos, anoto dos, la primera me dice que hay que prestar atención al caso anterior porque las flechas que dibujamos están de manera separada. Esto quiere decir que las premisas sostienen independientemente a la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo borrar una de las premisas del razonamiento y sin embargo la conclusión se sigue sosteniendo de la premisa que queda. Por otra parte, existen otros ejemplos de razonamientos en los que las premisas no sostienen independientemente a la conclusión, sino que la fundamentan de manera conjunta. Cuando sucede esto, vamos a dibujar el diagrama con una llave. Aquí les dejo un ejemplo, el segundo que estamos viendo en estas filminas. Si una acción promueve el mejor interés de todos a quienes les concierne y no viola los derechos de nadie, entonces esa acción es moralmente aceptable. A esto le asignamos el número 1.
Al menos en algunos casos, la eutanasia activa promueve el mejor interés de todos los interesados y no viola los derechos de nadie. A esta proposición le asignamos el número 2. Por lo tanto, y este por lo tanto indicador de conclusión ya me avisa que lo que sigue es la conclusión, al menos en algunos casos la eutanasia activa es moralmente aceptable. Y a esto le asignamos el número 3. Resultado de este nuevo tipo de diagrama, bueno, lo vemos acá en pantalla, le pusimos una llave en lugar de las flechas separadas. Una última observación que puedo sumar a las dos anteriores que veníamos analizando es que pueden darse las dos situaciones juntas, es decir, pueden aparecer llaves y a su vez flechas, como vemos en el ejemplo 3, cuando hablamos de la cima de las montañas. Si se fijan, acá marco con distinto color las distintas proposiciones, vamos a ver que hay 4, una más diferente, ¿no?, a los ejemplos que veníamos trabajando. Es decir, entonces marcamos con 4 números la aparición de cada una de estas proposiciones, pero vamos a ver ahora que el gráfico combina las dos posibilidades anteriores. Ahora bien, si volvemos a las reglas que habíamos comenzado a analizar hace algunas filminas, podemos agregar una más que nos va a abrir un nuevo concepto en la lógica. Existen razonamientos en donde hay información que no se está diciendo y que estamos dando por sentada. En estos casos necesitamos explicitar esa información porque son premisas o tal vez una conclusión que no se dice pero que está operando. Cuando sucede esto, se va a llamar entimema ese razonamiento y a la información implícita la vamos a graficar con un número pero con líneas punteadas a su alrededor. Si leemos el nuevo ejemplo, yo también me equivoco porque soy humano, solamente tengo 2 proposiciones, cosa que lo grafico poniéndole los números que corresponden. Ahora bien, si yo digo yo también me equivoco porque soy humano, claramente hay cierta información que me está faltando, pero que estoy dando por sentada. Lo que está faltando, en definitiva, es una premisa, la información que nos dice que todos los humanos se equivocan. Si yo tengo en cuenta esta premisa y la segunda, la número 2 que habíamos anotado porque soy humano, entonces yo puedo extraer la conclusión de que yo también me equivoco. El gráfico vamos a anotarlo con llave y recuerden que lo importante de los entímemas es representar esta información implícita con una línea punteada. En este caso, el número 3, esa nueva premisa, la queda anotada con azul, la punteamos. En la próxima presentación vamos a profundizar este tema y vamos a ver cómo representar argumentos complejos, es decir, cuando aparecen varios razonamientos dentro de un mismo pasaje y por lo tanto va a haber premisas que también funcionen como conclusión. Si hay dudas, las espero en el foro de Aulas Web.